Pues bien, una vez visto esto, vamos directamente a empezar un primer acercamiento a los data flow. Desde cero, vamos a ir poco a poco viendo qué son los data flow de una manera ya mucho más práctica, qué podemos hacer con ellos y qué limitaciones nos vamos a encontrar en su uso. Bien, pues directamente nos vamos a ir a nuestro servicio de Power BI para comenzar a trabajar con los data flow. Nos conectamos al servicio. Y lo primero que podemos observar que en mi área de trabajo, personal, no voy a tener la posibilidad de crear flujos de datos. ¿Vale? Como los flujos de datos son una capacidad que mínimo tienes que tener una licencia Pro y como en mi área de trabajo pueden coexistir, como sabéis, modelos de datos que sean de un usuario free, ¿vale? Aunque no se puedan compartir ni se puedan actualizar, pero sí se pueden tener modelos de datos subidos al servicio con una licencia gratuita, ¿vale? Es por este motivo que no va a dejar en ningún momento la creación de flujo de datos en mi área de trabajo. Siempre nos vamos a tener que ir a un área de trabajo específica, ¿vale? Que como todos sabéis se necesita una licencia Pro para entrar en un área de trabajo específica, y aquí en este caso sí vamos a tener la opción de crear un nuevo flujo de datos. Si le doy aquí debe darme un error. De hecho, la primera no me ha salido, le doy por segunda vez y me dice que ha habido un error, ¿vale? Este error no va a salir nunca, no lo he forzado yo para que salga, ¿vale? Porque los flujos de datos por defecto vienen habilitados dentro del servicio, ¿vale? Pero el administrador puede deshabilitarlos para que no se utilicen, ¿vale? Entonces generaría este error. Esto lo que significa es que en mi organización los flujos de datos están deshabilitados, ¿vale? Pero he querido forzar este error por si se os diera el caso alguna vez, pues que sepáis por qué es. Habría que irse a configuración, portal de administración, configuración de inquilino, ¿vale? Y uno de los puntos, de los muchos puntos que el administrador del servicio de Power BI puede habilitar es la habilitar o deshabilitar, como en este caso, es la configuración de flujos de datos. Le doy a habilitar, le doy a aplicar y aunque nos dice que puede tardar unos 15 minutos en habilitarse, sin embargo yo creo que enseguida vamos a poder irnos a nuestro flujo de datos y crearlo, ¿vale? La pantalla principal que nos ofrece el comenzar a crear flujos de datos nos da la posibilidad de agregar nuevas entidades, que es la forma en la que vamos a empezar directamente cuando queramos crear un flujo nuevo. Nos va a mostrar a agregar entidades vinculadas. Este agregar entidades vinculadas, voy a darle aquí a más información para que lo podáis ver. Vamos a poner la página en castellano. Esta vinculación de entidades entre flujos de datos es precisamente lo que hablábamos que es una capacidad de Power BI Premium, ¿vale? Las entidades vinculadas requieren la actualización de una suscripción de Power BI Premium. No se va a poder utilizar sin esa capacidad, ¿vale? Entonces, por tanto, no vamos a hablar en este webinar nada sobre la vinculación de entidades de otros flujos de datos. Significaría que podríamos conectar un flujo de datos a otro flujo de datos existente, ¿vale? Importar modelo es importante porque luego, si nos da tiempo, veremos cómo un mismo modelo se puede importar, se puede crear una copia y desplegarla por completo, aunque tiene una
una pequeña pega que hay que resolver y si nos da tiempo, como digo, ya lo veremos. Y luego lo de adjuntar una carpeta de Common Data Model. En este webinar no voy a hablar absolutamente nada de Common Data Model. Pues bien, directamente le vamos a dar a agregar entidades nuevas y vamos a comenzar nuestra aventura en el mundo de los data flows. Como podéis ver, primero que la primera pestaña que se abre es la que os muestra todos y cada uno de los orígenes de datos que por defecto ya se pueden integrar dentro de los data flows. ¿Vale? Como veis, directamente lo que menciona es que es Power Query y te da la opción de elegir un origen de datos. ¿Vale? Están todos, absolutamente todos los más comunes. La carpeta, el folder, la carpeta de SharePoint, el archivo Excel, JSON, PDF, texto CSV, bases de datos de diferentes tipos, SQL, Postgre, MySQL, los Common Data Service, los flujos de datos de Power BI, aunque como os he dicho antes, no nos podemos conectar si no es con capacidad premium a otro flujo de datos. Azure Data Lake Storage, vale, un sinfín de ellos, páginas web, o data, o DBC, listas de SharePoint, consultas en blanco, ¿vale? Y esto es muy importante, las consultas en blanco. ¿Por qué? Porque actualmente Dataflow se puede trabajar bastante bien. Sobre todo a partir de una actualización que hubo en noviembre de 2019, que hubo una batería, eso lo podemos ver porque en su día en mi blog puse un artículo sobre todas las novedades que aparecieron, ¿vale? Y os lo voy a mostrar porque es que fue una pasada. Hubo más de 50 novedades, ¿vale? Aquí tengo el post, gran batería de novedades, más de 50 los flujos de datos. ¿Vale? Hasta este momento, estamos hablando de noviembre del 2019, hasta este momento hacer un flujo de datos con la interfaz gráfica del Power Query en la nube era una auténtica odisea, ¿vale? Porque la mayoría de las funcionalidades que conocemos de Power BI Desktop no estaban disponibles. Entonces, lo más normal para hacer el flujo de datos hasta esa fecha era coger y hacerlo en el Power BI Desktop y copiar y pegar el código M que se generaba, ¿vale? Ese era el modus operandi normal con los flujos de datos. A partir de esta gran batería de novedades de noviembre, sin embargo, ya sí el Power Query en la nube de los Dataflow es prácticamente igual, pero prácticamente igual a la interfaz del Power Query del desktop, ¿vale? De hecho, fijaos un poco en todos los cambios que se introdujeron. Nuevos conectores, pero conectores tan normales como una carpeta de SharePoint o un folder o uno de DBC que no estaban previstos hasta ese momento. Transformaciones de datos como combinar archivos, ¿vale? Combinar archivos, claro, no se podía la carpeta, pero es que ni siquiera si tenías 3 o 4 Excel podías combinarlos antes de esta actualización. Combinar consultas, algo tan sencillo como combinar consultas, no estaba permitido. Sin embargo, ahora a partir de esta actualización no solo se puede combinar, sino que tienes un esquema visual de cómo se produce, si es un inner join, un left join o cualquier otra forma de combinar las tablas. Transformaciones de número, de fecha hora a través de la barra de herramientas. Algo tan normal, que nosotros vemos tan normal en el Power BI Desktop, no era posible hasta esta actualización. Reducir filas, rellenar, mover. Todo esto. Incluso se introdujo el Data Profiling
que estamos tan habituados a verlo en el desktop, pues se introdujo con esta actualización en los Dataflow. La creación de parámetros. Hasta este momento no se podían crear parámetros, ¿vale? A ver, si copiabas si te traías el código de un parámetro de Power BI Desktop, pues te lo copiaba, pero no podías administrarlo. Tenías que manualmente poner el parámetro, ¿vale? Creación de funciones. Ya os digo, cosas que nos parecen absolutamente normales en Power Query en el desktop no aparecieron en los Dataflow hasta un año después de salir al mercado los Dataflow. Los Dataflow aparecen en Power BI en 2018, en octubre del 2018, finales de octubre, principio de noviembre. Yo comencé a utilizar Dataflow prácticamente desde el minuto 1. En enero del 2019 yo ya estaba haciendo prácticamente todos mis proyectos con Dataflow por la serie de ventajas que luego veremos que me acarreaban, pero como os digo, la forma de operar, la forma de crear los Dataflow en ese momento tenía que ser crearlos en el desktop, copiar y pegar el código, ¿vale? Sin embargo, ahora vamos a ver que incluso ahora con control C y control V se puede pegar el código de una aplicación a otra, del desktop a la nube, ¿vale? Bien, pues simplemente quería remarcar eso, que Dataflow, tal y como os lo voy a explicar y tal y como lo vemos ahora, solo tienen unos meses, desde noviembre del 2019. Bien, vamos a empezar a trabajar con algunos orígenes de datos, sobre todo por empezar a observar las grandes semejanzas que hay con el Power BI Desktop y las diferencias que también las hay, ¿vale? Vamos a empezar por traernos una tabla blanco, que sería lo mismo que especificar datos en el desktop, ¿vale? Vamos a poner ID1 y en la columna 2 vamos a poner el nombre, ejemplo. Esto es la tabla de ejemplo. Le vamos a dar siguiente. Y sobre todo he hecho esto con una tabla de ejemplo para que me lleve a la interfaz de Power Query tal y como la conocemos, ¿vale? El problema que tiene el desktop es que directamente cuando empiezas tienes que empezar por un origen. No te trae a esta pantalla y desde aquí que puedas obtener orígenes de datos, sino que directamente, de hecho, os lo voy a demostrar, que si empezamos de cero, no tengo ninguna posibilidad aquí de irme al Power Query. Siempre me va a tener que voy a tener que elegir un origen. Si yo le doy aquí a cancelar, se me sale. Si le doy aquí a la X, se sale. Entonces siempre vamos a tener que empezar con un origen de datos. A ver, voy a volver a hacer la tabla. Bueno, solo ID1 a fin de que me lleve a donde quiero, que es la pantalla principal de Power Query, ¿vale? Bien. Especificar datos, aquí sí tendría la misma forma de aparecer que en el desktop, ¿vale? La creación de una tabla especificando datos, que también se puede hacer, como hemos visto, con tabla en blanco. Bien, en opciones, aquí tenemos opciones del proyecto y opciones globales. En las opciones del proyecto, aquí podemos por defecto ya configurar directamente nuestra puerta de enlace, ¿vale? La gran diferencia con respecto al desktop es que como estamos trabajando en un Power Query en la nube, para autentificar todos aquellos orígenes de datos que sean on-premise, siempre nos va a pedir una puerta de enlace.
Sin embargo, para todos aquellos orígenes que sean cloud, pues evidentemente simplemente nos va a valer con la autentificación. Por lo tanto, y de esto se deriva una primera buena práctica que quería explicar. Y es que si vamos a mezclar en un data flow orígenes cloud y orígenes on-premise, no es recomendable. ¿Vale? Si nosotros, por ejemplo, tenemos que integrar un SQL local con un SharePoint o un archivo ese que está en la nube, es mejor hacer dos dataflows diferentes. Uno con puerta de enlace para el origen on-premise, para el origen SQL, y otro sin puerta de enlace para el otro. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo elija aquí la puerta de enlace y ponga un origen de datos SQL, por ejemplo, cuando quiero traerme un origen de SharePoint, me va a utilizar esa puerta de enlace y voy a tener que meter ese SharePoint en la puerta de enlace cuando al ser cloud ni siquiera lo requeriría, ¿vale? Pero no se puede tener unos entidades con puerta de enlace, otras entidades sin. Eso es mejor siempre separarlo. Bien, pues una vez que tengo elegida mi puerta de enlace, vamos a traernos algún origen de SQL. A mí los orígenes de SQL siempre me gusta traérmelos parametrizados, ¿vale? Y de hecho, pues, como vemos, la opción de administrar parámetros es exactamente igual que en el desktop. Vamos a crear un parámetro con el servidor y vamos a crear otro parámetro nuevo con la base de datos, ¿vale? Que en este caso nos vamos a conectar a la base de datos de Contoso. Bien. Si queremos traernos aquí con botón derecho, podemos darle nueva consulta, ¿vale? Base de datos SQL, que es lo que nos queremos traer, y aquí podríamos utilizar perfectamente nuestro parámetro de servidor y nuestro parámetro de base de datos, ¿vale? Y como veis, por defecto siempre vamos a tener que utilizar la puerta de enlace. Es un SQL Server, un origen on-premise, siempre deberemos tener puerta de enlace. Si yo aquí le digo que tiene una puerta de enlace, me dice que el cambio de puerta de enlace se aplica a todas las consultas de este mashup. Es decir, que no se pueden tener dos puertas de enlace diferentes en un Dataflow, o no se pueden tener unas entidades con puerta de enlace y otras sin puerta de enlace, ¿vale? Por la recomendación que os hacía antes. Bien, vamos a autentificarnos. Vamos al siguiente. Y nos ofrece todas las tablas que podemos traernos, ¿vale? Vamos a traernos la DIN Product y la Faxales, ¿vale? Vamos a traernos primero las Faxales. Se podrían traer las dos al tiempo, pero es que quiero mostraros otra cosa. Le damos a aceptar. Y nos va a ir cargando nuestra tabla de Faxales. Perfecto. Bien, pues vamos a traernos ahora la DIN Product y os voy a enseñar precisamente lo que... Perdón. Vamos a ir a nueva consulta, base de datos SQL Server. Y vamos a coger nuestro servidor, nuestra base de datos y lo que quería mostraros. Una diferencia en el origen de datos SQL Server con respecto al desktop es que no vamos a poder configurar mediante cuadro de diálogo una consulta nativa, ¿vale? Nosotros no vamos a poder decir
que nos haga un select asterisco de la dim product o un select y una serie de campos determinados de la dim product. No vamos a poder hacer consulta nativa directamente. ¿Significa esto que no se puedan utilizar consultas nativas en los Dataflow? No. Lo único que significa es que a nivel visual no vamos a poder hacerlo. La interfaz no permite las consultas nativas. Hago un llamamiento desde aquí por si estuviera viéndonos y nos escuchase a nuestro amigo y compatriota Miguel Llopis, a ver si es algo que está previsto y que pueden integrar, que creo que no debe ser demasiado fácil la interfaz, la posibilidad de directamente crear la consulta nativa. En todo caso, como he dicho, sí nos permite traernos una consulta nativa. Simplemente hay que saber cómo, ¿vale? Si yo aquí pongo sql.database en el origen, servidor, base de datos, y aquí entre corchetes puedo decirle query es igual comillas al select asterisco from dim product. ¿No? Si sé, a poco que sepa cómo funcionan las consultas nativas en este origen de datos de SQL, pues puedo simplemente crearla con código. Aquí en teoría nos está trayendo los select asterisco. Posiblemente me haya equivocado en el nombre de la tabla, es dim product select asterisco from dim product. Bien. Ahora sí, había puesto SQL con mayúscula y ya sabéis que el lenguaje M no es case sensitive, de manera que todas las sentencias, todas las funciones tienen que escribirse tal cual. Pues listo, sql.database, mi servidor, mi base de datos y mi query, y ya tendríamos nuestra consulta nativa integrada en nuestro Dataflow, ¿vale? Esto sería nuestra dim productos. Y bien, le vamos a dar a guardar y a cerrar. Tarda un poquito en la validación de las consultas y una vez que ha validado las consultas, directamente nos va a pedir que guardemos el flujo con un nombre. Vamos a ponerle cine maratón. Y la guardamos. Y aquí directamente nos va a permitir que le demos a actualizar y va a actualizar los datos. Bien, le damos aquí a cerrar. Vamos a ir a configuración. Y como vemos directamente, al darle a actualizar está actualizando. Porque como hemos configurado directamente la puerta de enlace en el proceso de creación del Dataflow, pues una vez que guardamos el Dataflow podemos lanzar sin ningún problema la actualización y la puerta de enlace ya está configurada. Esto tardará lo que tenga que tardar y se está actualizando. Vamos a ir abriendo nuestro Power BI de escritorio.
con la finalidad de poder conectarnos a este primer data flow que hemos hecho, para que veamos cómo se realiza la conexión. Vamos a ver si ha terminado, sigue la actualización. Independientemente de que haya terminado o no la actualización, vamos a ir conectándonos. Transformar datos. Venimos aquí a nueva consulta. Más orígenes. Bien, si nos vamos aquí a origen de Power Platform, vamos a tener los flujos de datos de Power BI. ¿Vale? Vamos a conectar. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta con los flujos de datos, y muy importante esta apreciación, sobre todo cuando trabajamos con varios clientes, como en mi caso, y es el problema de la autentificación de datos, ¿vale? Como podéis ver aquí, me está autentificando en un tenant de un cliente, a pesar de que yo estoy con mi dirección de mi empresa, de Colutrios. ¿Qué es lo que pasa? Que vamos a pasar la imagen un poco para acá. Si nos vamos aquí a la configuración de orígenes de datos, ¿vale? Y vemos los permisos globales, vemos que, a ver, están mis flujos de datos. Aquí, flujo de datos de Power BI. Solo vamos a poder tener al tiempo un tenant acreditado, ¿vale? Con las credenciales. Por tanto, siempre vamos a tener que borrar permisos. Y una vez que hemos borrado permisos, y así podemos irnos a nuestro flujo de datos de Power BI. Esta es otra de las pequeñas pegas que tenemos, que es el tema de la autentificación. Aquí no exista la posibilidad de estar conectados a dos tenants al tiempo con los flujos de datos. Pero bueno, también nos pasa cuando estamos conectados a un conjunto de datos de Power BI en el servicio, cuando hacemos un informe. Bien, pues como decía, ahora sí, nos vamos a nuestro conjunto de datos de Power BI y así debe de salirnos nuestro tenant. No nos saldrá nuestro tenant, nos saldrá la posibilidad de autentificarnos en nuestro tenant. Sí, directamente. Es que le he dado a conjunto de datos cuando lo que tenía que haberle dado es a obtener datos, flujos de datos. No quiero conectarme a un conjunto de datos, sino a un flujo de datos. ¿Vale? Lo que os decía, como hemos borrado las credenciales, ahora ya sí nos permite iniciar sesión en nuestro tenant. Iniciamos sesión. Nos conectamos.
Y pues aquí están todos los flujos de datos que yo tengo, que son muchos porque ya os digo que siempre utilizo flujos de datos para mis proyectos, y aquí me da la opción de traerme todas las tablas, ¿vale? Vamos a ir cargándolas y mientras vamos viendo, la actualización todavía sigue en curso. Por tanto, si la actualización sigue todavía en curso, pues no nos va a cargar nada, ¿vale? ¿Por qué me deja ¿por qué me permite ver las tablas cuando todavía no ha terminado la actualización y todavía no hay datos? Porque lo primero que hace es que crea la estructura de las tablas y luego la dota de contenido, ¿vale? Entonces, al guardar el flujo de datos se ha guardado la estructura de las tablas, pero sin embargo no contienen ahora ningún dato.